Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, me están escribiendo preguntándome con respecto a una serie de problemas que estuvieron con el tema de las escalas, de la configuración para imprimir, así que voy a grabar este pequeño videíto para ver si quedan algunas cosas un poco más claras. Bueno, en primer lugar voy a utilizar el mismo ejemplo del otro día, una casita muy pequeñita. Fíjense que es una casita que tiene muy poquito, tiene prácticamente 6 metros de lado por casi 8. Entonces es una casita muy muy pequeñita. Vale, me voy a la parte de presentación, borro todo. Probablemente a ustedes no les aparece así con fondo infinito, entonces probablemente les aparecerá de esta forma, así con una hoja. Para que aparezca el fondo infinito, y yo creo que se trabaja mucho mejor, escribo OP de opciones y me voy a ir a la parte de display, o visualización, creo que es en AutoCAD, en español, y voy a buscar la parte de abajo y voy a destildar estas dos opciones. ¿Ven? Le digo aplicar, le digo OK, y ahora voy a tener un fondo infinito que me parece que se ve mucho mejor. Acá quedó algo que... Ahí está. Ok, vale, ahí tengo definida mi fondo infinito. Entonces voy a crear una ventana, MV en inglés, VM en español, y creo la ventana. Y fíjense que me aparece acá, me aparecen las plantas y hay algo acá que está haciendo ruido. Bueno, puede ser esto de que haya algunos elementos que estén acá dibujados, que cuando dibujé quedaron así escondidos miren, acá está, miren esa línea que está ahí perdida. Esa línea me está dando problemas porque muchas veces cuando voy a la presentación aparece completo. Hago de nuevo y a ver si lo podemos solucionar. Pero sigue estando en error. Entonces eso me hace pensar que hay un problema de escala. Entonces voy a ir DWG Unit, selecciono y ahí me fijo. Miren el primer error. Tengo acá configurada la plantilla que está en milímetros. O sea, todo lo que está dibujado está considerado en milímetros. Por eso me está dando error, porque hay una incongruencia en las medidas. Bueno, ¿cómo puedo solucionar esto? Podría solucionarlo cambiando la escala y empezando a hacer unas adaptaciones, pero lo más probable es que este sea la suma de un montón de errores que estén dados y que estén desarrollados durante el dibujo. Entonces lo que yo les recomiendo es que creen un nuevo dibujo, utilicen la plantilla que ya tienen configurada inicialmente, que en este caso era Ciala. Abro la plantilla, esa plantilla ya tiene los layers que en algún momento los puse, escribo DWG Unit, me fijo y fíjense, está en metros, está todo perfecto. Entonces, vale, voy a volver al ejemplo de la casa, me voy al espacio modelo, selecciono todo, hago control C, me voy al espacio, a la nueva plantilla y hago control V. Y ahí lo tengo todo pegado. Perdón, cuando hice recién control C, me fijo de que no haya ningún layer escondido, de que no haya ninguna cosa que haya estado apagada o que haya estado con el candado para que no se pueda mover, para seleccionarlo y lo pego. Eso me garantiza de que ahora yo estoy trabajando con una plantilla que está en metros y los dibujos ahora van a estar en metros, ¿sí? Me fijo, 425, perfecto. El segundo error que podría suceder es que tengo las casas, me voy a la parte del espacio modelo, aparecen bien las casas porque están perfectas, selecciono, coloco la escala, por ejemplo 1 en 100, y me hace esto. Eso quiere decir entonces que están mal configuradas las escalas. Me fijo acá, selecciono customizado o preferencias en AutoCAD en español y busco la escala 1 en 100.
la edito y me fijo. Y ven, y acá tengo el error más común, que es que están mal puestas las unidades. Acá tendría, en el espacio de unidades tendría que ser 1000 y en las unidades de papel tendrían que ser 100. O sea, hay una inversión, por eso es que se hace mucho más pequeño. En realidad, en 1 en 100 se tendría que hacer más grande. Pero acá, al estar invertidos los valores, se hacen mucho más pequeños. Entonces, lo que tendría que hacer en este caso sería modificar y poner acá 1 en 1000 y acá poner 100. ¿Sí? Vamos a ver las otras escalas si están igual. ¿Ven? Tendría que, por ejemplo, en la escala 1 en 100 tendría que poner 1000 y dejar el 50. Y listo, perfecto, pongo OK. Bueno, acá, como tengo el error de la plantilla que está en milímetros, va a dar error. Pero todos esos problemas no los tendría si hice control C y control V y me traje la plantilla, los dibujos a la plantilla que yo configuré inicialmente, ¿sí? La plantilla de Ciala. Entonces, fíjense, tengo ahí los ejemplos, pongo escala 1 en 100, se fue porque hay esta basura también me la cargué, me la traje, parece. Entonces voy a abrir más esto para ver dónde está mi casa. Ahí está la casa, vale, la selecciono y ahí tengo perfecto mi casa en 1 en 100 o en 1 en 50. Perdón, en 1 en 100 la puedo poner en 1 en 50. Ven que cuanto más pequeña es la escala, más grande es el dibujo, ¿sí? Entonces, obviamente, esto lo haré así. Y ahí tenemos. Esas son las dos formas de configurar y verificar. Y obviamente estamos hablando siempre de que estamos trabajando en metros y que estas medidas están bien, ¿sí? Si están mal las medidas con las cuales dibujé, bueno, ahí ya es otra cosa. En un video anterior yo les mostraba esta casa y habíamos hecho la configuración con un papel A0. ¿Cómo tendría que haber hecho? Yo voy a borrar esta y voy a dejar las ventanas para no traerlas de nuevo. Fíjense que todas las ventanas están en 1 en 100. ¿Ven? Me traje las plantas, me traje los cortes, los frentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué trabajo con ventanas y no hago el diseño acá? Porque yo puedo tener, fíjense, tengo un corte que está vertical. Y ese corte lo tengo acá perfectamente en horizontal. Porque cuando hice la ventana, ¿ven? Yo hago una nueva ventana y busco el corte, que es este. Pongo la ventana en 1 en 100. Uy, se fue. Lo buscamos. Ahí lo tengo. Y después lo que tengo que hacer simplemente es rotar. Es rotar o girar en español. Y ahí lo tengo al corte perfectamente. No solo eso, sino que puedo seleccionar, por ejemplo, tengo este espacio pequeñito y acá tengo mucho terreno. Entonces puedo decir que solamente quiero este pedacito de terreno. Y ahí me permite, casi como si fuera que estoy trabajando con una tijera, voy recortando lo que se quiere ver. Por ejemplo, en el plano de conjunto, yo lo pongo en 1 en 100 y es terriblemente grande. Imagínense, si tengo que poner con los árboles, todo, prácticamente es un A0 solo el plano en conjunto. Y la verdad que, digamos, desde el punto de vista que tenga más o menos árboles, no me aporta a lo que es la arquitectura. Entonces, digamos, yo no necesito ver estos árboles en precisión porque ni siquiera son árboles reales. Entonces, ponerlo en 1 en 100 no tiene mucho sentido. Yo podría ponerlo en 1 en 200. Ese 1 en 200 me permite que yo pueda achicar esto un poquito más y poder ubicarlo perfectamente en mi plano sin que consuma mucho espacio, ¿sí? Podría darle más espacio acá para que aparezcan más árboles, más para acá, pero por ejemplo ese pedacito de árbol que aparece ahí lo puedo cortar, puedo darle un poquito más para que aparezca completo este árbol. Bueno, puedo diagramar todo. Lo que yo les decía, que partiéramos
en el caso de este ejemplo, como era un ejemplo grande, que partiéramos de una hoja 0. Si lo que voy a hacer va a ser, escribo rectángulo, hago el primer clic y si recuerdan, una hoja 0 tiene 841 milímetros, perdón, escribo rectángulo, hago clic, le digo que va a ser por dimensiones y le digo 841 por 1189. Le digo OK y ahí tengo mi hoja A0. Si yo quisiera que esta hoja fuera horizontal, fuera paisada, ningún problema. Pongo rotación o giro en inglés y la pongo en horizontal. Voy a hacer con offset o desfasaje en español de 5 milímetros y le digo para armar lo que es el margen. Y ahora lo único que tengo que hacer, perdón, estoy dibujando la hoja en cotas, me voy a ir al layer o a la capa de cajetín, así ya para ser ordenado. Y voy a poner esto mover y voy a tratar de posicionarla en el espacio para que todas las ventanas queden iguales. Voy a mover este cajetín, este elemento para que quede bien posicionado y supongamos que esto fuera más grande o más pequeño, bueno, yo lo que tendría que ir haciendo es ir recortando las plantas o alargando las plantas para que quedaran todas iguales. Incluso, fíjense que tengo acá la planta de techo que me quedó acá y puedo alinearlos con todos, pero este frente está como muy alto y entonces, bueno, agarro así, selecciono esto, selecciono este otro, selecciono esto y lo puedo bajar un poquito. Uy, me quedó. Vale, ahora sí. Y lo puedo bajar un poquito y darle más aire a los elementos y bueno, voy trabajando para hacer. Claro, esta diagramación en esta casa, que es una casa terriblemente grande, funciona muy bien. Y yo tengo una hoja 0 donde no tengo ningún inconveniente. Pero si me voy al ejemplo que teníamos recién de estas casas, de esta casa, fíjense, es una casa que habíamos dicho que tenía 576 por 805. Es una casa muy pequeña que cuando lo coloco en el espacio papel, voy a crear la ventana MV, selecciono, la pongo en escala 1 en 100, ahí lo tenemos. Tenemos la primera planta, control C, control V, hago copia, hago doble clic para meterme dentro del espacio modelo, con mucho cuidado con la rueda del ratón apretada, muevo para encontrar la segunda la segunda planta, control C, control V, hago doble clic, tercera planta, control C, control V, hago doble clic, oprimo la rueda del ratón, tenía 3 plantas, bueno, supongamos que tengo una cuarta planta que es la planta de techo. Y supongamos, voy a hacer control C, control V, y me voy a traer este dibujo amarillo que no se ve mucho, suponiendo que sea un corte y otro corte, un frente, otro frente y otro frente. Vale, supongamos acá tengo todas las ventanas. Y hago lo mismo, rec, hago el primer punto, le digo que quiero por dimensiones o por cota en español, 841 por 1189. Enter, tengo mi rectángulo, quiero apaisado porque quiero apaisado, lo pongo apaisado, le hago un desfasaje o un offset de 5 y lo tengo con márgenes. Y pongo todo en la parte de... Bueno, justo acá no tengo a ver, no tengo bueno, lo voy a dejar por el momento en secciones. Vale, incluso me traigo
esto hago control C, control V, me lo traigo para acá y lo posiciono perfectamente. Ya tengo mi hoja. Pero miren esto. Me sobra espacio por todos lados. De hecho, la casa está en escala 1:100, pero la casa en verdadera magnitud, es decir, en lo que va a medir impresa, va a medir nada más y nada menos que 5 centímetros, casi 6 centímetros. Es pequeñita, pequeñita, es mínima, no se ve prácticamente nada. Entonces, yo lo que les decía, para aquellos grupos, aquellas personas que tengan casas tan pequeñas, que seleccionaran otra escala. Por ejemplo, 1:50. 1:50 a veces mejora, en este caso no mejoró mucho, sigue siendo pequeña, ahora está en 10 centímetros. Por eso es que podían jugar y podían decir, bueno, yo tengo una escala en 1:25. Esto, obviamente, no estoy diciendo que sea una escala por ahí 1:25 puede resultar muy grande. No lo sé. No lo sé. Depende mucho de la casa. 1:25, bueno, puede ser que sea común. Depende mucho de la complejidad de la casa, ¿no? Si 1:25 por ahí puede resultar, a ver, 1:50. Vale, 1:50 podría ser que funcione bien. Entonces tengo la casa 1:50, tengo la otra planta y la otra planta, y tenía los... ¿Dónde estás? Fíjense, acá acabo de desconfigurar la escala. Entonces selecciono de nuevo y busco 1:50. Y ahí tengo mi frente en 1:50 y selecciono esto así. Perfecto. Entonces tengo control C, control V. ¿Ven? Claro, y ahora parece como que me está sobrando, me está faltando el espacio. Pero cuando empiezo a poner esto bien y pongo la planta esta acá, hago un poquito más pequeñito esto. Esta planta no era la original, no era la adecuada, sino que era esta. Entonces esto es obviamente más pequeñito. Esta planta era esta. Y era más pequeñita. Y acá tenemos, bueno, la última, que esta era la de techo. Incluso podría utilizar una más, que la vamos a dejar en 1:100 para marcar que era la de planta en conjunto. ¿Sí? Y tengo los cortes en 1:50, que obviamente van a ser más pequeñitos. En la ventana, quiero decir, ¿no? Y ahí estoy configurando. Bueno, esto lo voy a borrar, y como estoy haciendo... Y ahí tengo mis cortes, que obviamente vamos a hacer más pequeño todo para mostrarles esto. Supongamos que el corte sea así. Obviamente que este corte es enorme en comparación al verdadero corte de la casa, que el corte de la casa es más pequeño todavía. Pero bueno, es para mostrar lo que voy a hacer. Acá tengo que elegir. En mi caso, fíjense, sigue siendo pequeña. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar apaisada, voy a dejarla apaisada, la hoja, o la voy a hacer vertical. Si la voy a dejar apaisada, bueno, entonces tendré que hacer esto más pequeño. Perdón, no más pequeño, más cercano. Miren todo el espacio que tengo. Entonces, obviamente, una hoja A0 en este caso no me sirve. ¿Podría haber una hoja A1? Bueno, la hoja A1 tiene, pongo dimensiones, y tiene 594
por 841. Es más pequeña, la pongo en horizontal también y me fijo si cabe. Y acá parece que con un poco de esfuerzo, voy a borrar esta, podría entrar todo en una 1. Hago offset o desfasaje para hacerle el marco y ahora empiezo a configurar todo para que quepa. Perdón, vamos a traernos el cajetín este. Para que quepa ahí también. Y empiezo a colocar los elementos. Quiero llegar a... Estoy perdiendo tiempo en esto porque quiero mostrarles una cosa. Bueno, no entra el tercer corte o el tercer frente, entonces lo vamos a dejar acá a un costado. Voy a traerme esto así. Y por ejemplo, en mi caso, pareciera que podría hacer esto. Puedo traer esta planta acá. Este corte lo vamos a traer para acá. Este corte lo vamos a traer para acá. Voy a poner la segunda planta acá. Y no, vamos a hacerlo al revés. Voy a traer todos estos cortes, los voy a poner así. Y voy a poner esta planta, la voy a poner acá. Esta planta la voy a poner acá. Esta planta la voy a poner acá. Tenía 3 o 4 plantas. Bueno. No entra. No entra. Podría empezar, o sea, en la realidad les va a entrar perfectamente en una 1. Pero en mi caso no entra. No entra y no quiero perder cosas y, bueno, ¿y qué hago? Bueno, en ese caso modifico la 1. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? Me está faltando un poquito de espacio para poder configurar bien mi edificio. Entonces, si esto estuviera bien y tuviera las ventanas, los vamos a poner en ventana gráfica. Ahí está, perfecto. Y congelo ventanas gráficas por un instante. Y con stretch o estirar, le doy un poquito más a la hoja. O sea, estoy rompiendo la hoja 1 y me estoy yendo a una proporcionalidad entre A1 y una A0. Pero ahora sí, desbloqueo las ventanas gráficas. Perdón, desbloqueo las ventanas gráficas y ahora el plano entran perfectamente todas las ventanas sin ningún inconveniente. Y ahora esto lo puedo achicar, puedo hacerlo. Es decir, me fui. Fíjense, acá me fui, entonces, ¿cómo hago para volver? Hago doble clic acá en el espacio papel y tengo ahí configurado. O sea, si no entra en una 0, no entra en una 1, bueno, hago una proporcionalidad entre las dos y puedo tener la impresión. Bueno, ¿cómo hago ahora para imprimir? Ya sea si es una hoja 0 o es una hoja 1. Veamos primero con la hoja A1, que es la configurada completa. Hago control P, se me va a abrir la ventana. Tengo que configurar que sea DWG a PDF, esto es muy importante. Y voy a seleccionar, y acá es donde aparecen los errores y donde me preguntaban, no entra, aparecen las líneas rojas en los costados. Y eso es porque seleccionaron la A0, por ejemplo esta, pero muchas veces lo que sucede es que
toma los márgenes, o sea, toma los márgenes de seguridad. Entonces lo que yo voy a utilizar es la full A0, que es esta de 841. Selecciono con ventana, o sea, elijo acá lo que es ventana, hago clic y me voy al vértice superior y me voy al vértice inferior. Y fíjense que entra perfecto. Si no llega a suceder, porque quizás elegí, me equivoqué y en lugar de utilizar la hoja 0 que es 841, elegí la que es al revés, 1189 por 841, o sea, está en el otro sentido, bueno, me voy acá y le pongo, hago girar la hoja, ¿ven? A mí, si yo lo hubiera elegido al revés, me aparecerían estas dos franjas rojas. Si no, hago clic acá, hago girar y miren que está todo perfecto. Y hago preview y ahí tengo mi hoja perfecta sin ningún inconveniente. En el otro caso que teníamos recién, que había utilizado una hoja híbrida que era entre una A1 y una A0, es exactamente lo mismo. Hago control P, selecciono la impresora que sea un PDF, le digo en este caso que voy a utilizar la hoja 0 porque es la más grande, yo no voy a utilizar la más pequeña sino que es la más grande, entonces fíjense que uso la más grande y le digo acá sí que quiero que me imprima la ventana y ahí en la ventana selecciono los bordes de mi hoja y fíjense, de la A0 esto es lo que me imprime. Esto es importante porque a mí me van a cobrar por este pedazo que está impreso. O sea, no va a terminar imprimiendo 841. El papel no va a llegar hasta 841. En realidad va a llegar un poco menos. Porque va a llegar hasta acá y ahí se va a cortar. Sí, voy a tener este desperdicio de papel. Es cierto, lo voy a tener. Pero no me van a cobrar este pedazo de papel porque ese pedazo no está impreso, no tiene tinta. Hago el preview y ahí veo cómo ahí tenemos la situación, ¿sí? ¿Ven? Esto es cómo va a salir la hoja. La hoja, el plotter va a empezar a imprimir por acá, va a seguir imprimiendo así, cuando llegue acá, y va a venir el cúter que viene dentro del plotter y lo va a cortar acá. Y esto es lo que va a ser la superficie impresa del archivo. Y ahí tenemos perfectamente. Bueno, obviamente tienen que configurar las puntas, por ejemplo, en escala de grises. Fíjense que esto sea 1 y 1, que no haya ninguno acá conectado esto fit to paper o escalar en el papel o lo que sea. Hago el preview y en mi caso, por ejemplo, que no tengo nada configurado, ahí es como aparece la situación. Lo que les decía el otro día en clase que podía servirles para hacer una previsualización así muy rápida y casera y poder imprimirla en el ordenador en la impresora de mi casa, era que modificaran el papel y configuraran acá. Yo puedo decirle que voy a trabajar con una hoja, una A4. Miren, obviamente que va a sobresalir, va a quedar mal por todos lados. Y hago un rectángulo, por ejemplo. Los cortes en mi caso son horribles, no quiero, digamos, no tengo problema, pero sí quiero ver cómo va a salir esta parte de la cocina, porque no sé cómo va a salir. Entonces tentativamente hago este rectángulo. No sé si es un rectángulo que es más grande de lo que puedo imprimir, pero no importa. Lo previsualizo y me aparece esta parte, ¿ven? Entonces esto es una hoja A4 y puedo imprimir ese pedacito. Quiero imprimir esta parte de la cocina. Vale, entonces hago lo mismo, control P, y le digo, fíjense que está en una 4, le digo window y le digo que me imprima este pedazo. Fíjense, está enorme y no me va a imprimir todo lo que tengo seleccionado, no importa. Lo que me imprima va a estar bien. Y acá puedo ver si están bien los pisos, si están bien los artefactos, si la puerta tiene bien lo que es la línea discontinua. Bueno, eso me permite configurar. Si yo estoy contento y quiero imprimirlo, entonces le digo OK. Ahí me va a decir guardar, me lo va a guardar como PDF, yo le voy a poner el nombre que quiera, le digo OK. Y cuando termine, hace esto. ¿Ven?
y ahí tengo mi PDF que puedo ponerlo en un pendrive y llevarlo a una casa de impresión. Perdón, en el caso este, que es una A4, lo mando directamente a la impresora para que se imprima. Eh, bueno, espero que les sirva que este pequeño vídeo. Cualquier duda, pregunta, me avisa. Un gran saludo, hasta luego.